Hola a todos, bienvenidos a la videoconferencia Primeros Auxilios para Gatos, cómo detectar señales de enfermedad y cómo actuar en caso de emergencia. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Franco, soy médica veterinaria zootecnista, egresada de la Universidad de Caldas desde el 2012. Desde el primer día de trabajo estoy ejerciendo como médico de urgencias y haciendo cirugías de tejidos blandos. Tengo un diplomado en neonatología y pediatría de perros y gatos. Siempre arranco mis presentaciones indicándole a las personas cómo identificar un profesional en medicina veterinaria. Un profesional en medicina veterinaria siempre va a ser egresado de una universidad. Una carrera técnica, una carrera tecnológica no es un profesional en medicina. Tenemos como tal un título profesional emitido por esa universidad y un registro ante el Consejo de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia llamado Convescol. Cuando ustedes se meten a la página de convescol.org pueden buscar allí entre los profesionales el número de matrícula como lo están viendo en la diapositiva y van a encontrar absolutamente toda la información que corresponde a Paola Castañeda Franco. Todos tenemos una matrícula profesional. Hago una aclaración, todo lo que yo diga en esta videoconferencia es criterio profesional con base en mi experiencia práctica y a mi propio criterio en los casos que se han presentado en mi vida profesional. Son los medicamentos y los casos que yo no recomendaría tratar en esta especie. Siempre deben de tener presente que lo mejor para sus mascotas es que verifiquen la información que yo les estoy dando con su médico veterinario de confianza una vez determinen que en realidad es médico veterinario. Los temas que vamos a tratar son medicamentos tóxicos, señales de enfermedad, técnicas de manipulación, un botiquín de primeros auxilios. En ello vamos a hablar de 1 o 2 o 3 medicamentos máximo, porque es imposible decirlos todos porque todos son demasiados. Para arrancar debemos hablar de la fisiología de los gatos, porque a pesar de verlos como animales independientes y fuertes, en realidad son bastante delicados. Son susceptibles a varios medicamentos. Siempre la recomendación es que sean atendidos por un especialista, y cuando me refiero a un especialista no quiere decir directamente, aunque sería lo ideal, un médico veterinario especialista en gatos, sino en que sea una persona médica veterinaria que al menos tenga la experiencia práctica en su atención. ¿Por qué? Porque vemos médicos veterinarios en otras especies, personas que trabajan con ganado, con vacas, con ovejas, con caballos y que de pronto no tienen la experiencia para eso. Entonces siempre traten por favor de que quien vaya a atender a su gato sea una persona que trabaje a diario con ellos. Algo tan sencillo como una mala aplicación de un medicamento en los gatos puede desarrollarse en cuestión de meses en un cáncer que podría llevar tranquilamente a la muerte a su animalito, sin dejar de lado lo que puede ser la automedicación. De lo primero que vamos a hablar son de analgésicos tóxicos. Entre ellos encontramos el acetaminofén. Los AINES son los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales que causan daño en los animalitos. A la gente le encanta, tienen una debilidad y una obsesión por el acetaminofén porque es lo más barato y lo más rápido de conseguir. Y no se dan cuenta que en los gatos en particular esto es un tóxico y puede llegar a ser mortal para ellos. Los gatos tienen un metabolismo muy diferente a lo que son las personas. Las personas metabolizamos un medicamento en un lapso de 8 horas o de 12 horas, dependiendo de la fuerza y la potencia de su componente. Los gatos hasta 72 horas siguen circulando en su cuerpo un medicamento. Y mientras siga circulando hay daño hepático, hay depresión, pueden haber respiraciones rápidas, o sea, un animal con problemas para respirar e incluso se pueden presentar cianosis. ¿Qué quiere decir cianosis? Cianosis es cuando el animal se pone con la lengua morada o negra, cuando los ojos, cuando tú le miras la mucosa y está completamente morado. ¿Eso es por qué? Por la falta de oxígeno generada por el daño de estos medicamentos. Acetaminofén, ibuprofeno, carprofeno, diclofenaco. ¿Tu intención es matar animales? Aquí tienes la dosis correcta. Este tipo de medicamentos son supremamente dañinos para los gatos. Ahora, si vamos a decir de otro que es mucho más seguro para las personas y sigue siendo potencialmente peor para los gatos, estamos hablando de la aspirina. La aspirina incluso puede provocar algo que se llama hematémesis, que es vomitar literalmente sangre. Un animalito que se le baja la temperatura, se baja la tensión por esa pérdida de sangre. Hay anorexia, obviamente, porque la gastritis causa
dificultades, el animalito no va a comer y es tal el daño que causa que incluso la vejiga por dentro, obviamente, empieza a sangrar. Hay que tener mucho cuidado, doctora, es que yo lo sentí caliente. La temperatura de los gatos, primer dato para que tengan presente por favor, la temperatura de los gatos normalmente es entre 38, 39 grados hasta 40 en normal, dependiendo del sector en donde se encuentren. Entonces, la temperatura de ellos es obviamente mucho más alta que la de nosotros. Si queremos saber exactamente cuál es la temperatura de nuestro gato para afirmar que tiene fiebre, debemos de manejar estos termómetros que están ahora de moda, que son los termómetros de láser. ¿Por qué? Porque el médico veterinario en su consulta bajo unas normas de seguridad puede tomar la temperatura rectal. En la casa de pronto no vaya a ser tan sencillo. Tú tomas ese dato, entonces viene siendo el segundo implemento o material que debes de tener a la mano, un termómetro de láser para poder tomar la temperatura de tu gato y poder informarle al doctor si algo está sucediendo con él. Medicamento ideal no quiere decir que no le haga daño o que no le pueda hacer daño, pero sí es mucho más seguro, es el Meloxicam. El Meloxicam de uso veterinario, por favor, con los gatos no podemos estar utilizando cosas de uso humano. Es más seguro, su concentración es menor y aún así debe ser manejado siempre bajo las condiciones y las indicaciones del médico veterinario. Es importante saber el peso exacto del animal para poder formularlo y aquí viene el tercer elemento que es supremamente importante para tener en casa. Una báscula, ya sea una báscula de casa, y si no tenemos, sencillamente cuando se lleve al veterinario por alguna razón, mantener un registro de cuánto pesa. Promedio, dependiendo de su tamaño y de su edad, obviamente de un gato, digamos adulto, sano, tamaño promedio, puede estar más o menos entre 4 kilos y 7 si son de pronto muy altos, pero siempre es importante saber el peso para poder que el veterinario de confianza te diga exactamente cuánto medicamento se le debe suministrar. Adicional, siempre es importante suministrar los medicamentos después de que hayan comido porque no dejan de ser medicamentos que causan gastritis y causan incomodidad. Entonces, en el caso de que lo veamos maluco o alguna que esté como con señales de indisposición, le ofrecemos, por ejemplo, estos pouches de carne que les gusta tanto, al que ingiera un poco de la comida antes de poder darle el medicamento. Y aún por muy seguro que sea el Meloxicam, no se debe sobrepasar las dosis recomendadas. Es importante mantenerlo siempre en el botiquín y utilizarlo con la seguridad de que el médico veterinario te recomienda. Tener la confianza con un médico veterinario para saber qué hacer. Hablo a título personal, yo trabajo solamente con clientes referidos. Tenemos la confianza para ellos llamarme y decirme: Doc, el gato está en estas condiciones, dígame si tengo que llevarlo, dígame si voy para unas urgencias o qué puedo hacer. Entonces yo siempre les pregunto: bueno, dime cómo está la temperatura, dime en qué condiciones está el animalito y le voy a decir: no, necesitas llevártelo ya para un sitio de urgencias, que en ese caso no nos atrevemos a hacer recomendaciones porque nosotros sabemos cómo son las personas, siempre se complican por alguna razón, se quejan por algo. Entonces, importantísimo mantener a la mano en tu lista de contactos una clínica de urgencias 24 horas. Tengan presente la ubicación geográfica. Si llega a pasar algo, ya sé que puedo ir a tal sitio porque es allí en donde atienden 24 horas. Si en el caso de doctora Paoca, si yo tengo la oportunidad de decirle: no, yo creo que puede esperar, inmediatamente le voy a decir: vas a darle tantas gotas de Meloxicam y vamos a esperar un lapso de 1 hora. Si se mejora, entonces esperamos y lo atendemos al día siguiente en una consulta externa, o de lo contrario, entonces te lo llevas. Entonces, de los medicamentos para mantener en el botiquín, Meloxicam. Vamos a hablar acerca de los antibióticos que son tóxicos para los gatitos. Valga la aclaración que muchos medicamentos vienen por laboratorio con la imagen, como lo estoy mostrando yo aquí. Obviamente está la imagen de mi logo, pero la estoy poniendo allí como para mostrar que muchas veces viene la foto y la imagen que dice para perros y para gatos, pero porque quizás en el momento en el que estos medicamentos salieron a exponerse no habían hecho estudios suficientes sobre los efectos de ellos en estos animales. En este caso vamos a hablar de la enrofloxacina. La enrofloxacina es un antibiótico de amplio espectro muy bueno, funciona muy bien para
ciertos tipos de enfermedades, pero que con los gatitos, al ser tan susceptibles, pueden causarnos unos daños, sobre todo en los ojitos, supremamente importantes. En los gatos, cuando se les aplica enrofloxacina más de la cuenta o cuando son sensibles, es decir, cuando nos pasamos de la dosis o de la frecuencia, o cuando su cuerpo literalmente, así como existen personas sensibles a la penicilina, hay gatos que también pueden ser sensibles a la enrofloxacina, y sus daños principalmente son a nivel ocular. Entonces nos encontramos un gato con midriasis, quiere decir que sus pupilas se dilatan. Si nosotros sabemos el comportamiento de los ojos de un gato, cuando es de día sus pupilas están cerradas porque están controlando el ingreso de luz a sus ojos. Cuando está de noche sus pupilas se dilatan para poder que entren más luz y vean mejor. No es normal, la primera se llama miosis, la segunda se llama midriasis, y no es normal jamás en la vida tener una miosis y una midriasis, porque en ese caso estamos hablando de una anisocoria, que ya es señal de o un problema viral o quizás un traumatismo, que no viene directamente al caso, pero pues son las imágenes que estamos viendo allí, entonces siempre cabe aclararlas. Lo primero y lo más importante de tener presente es que si un gato en pleno día tiene los ojos completamente midriáticos o las pupilas completamente dilatadas, vamos a tener un animalito con reflejos disminuidos, porque su cuerpo no logra enfocar correctamente. Va a estar fotosensible, por lo tanto lo vamos a ver cerrando los ojitos, va a estar incómodo, y se puede llegar a presentar casos en donde haya una enfermedad tal que nosotros tenemos que tomar la decisión de o le salvo la vida o le resuelvo después el problema de los ojos. Depende de la enfermedad, pero siempre uno trata de buscar medicamentos un poco más seguros que no causen daño, tratando de salvarles la vida. Ahora, si queremos de pronto ponernos en un contexto de qué se siente o cómo es esta cuestión de la midriasis y los reflejos disminuidos, yo creo que todos en algún momento nos ha tocado ir a una cita con el oftalmólogo y nos han echado unas goticas que nos ponen las pupilas así gigantescas. Ese medicamento se llama atropina y es para que el médico pueda mirar el fondo del ojo con más tranquilidad y con más facilidad. Cuando nosotros nos hacen ese tipo de pruebas, normalmente nos mandan a que vayamos a la consulta con un acompañante. ¿Por qué? Porque salimos sin poder ver correctamente, sin enfocar correctamente, y podemos terminar atropellados o en un accidente muy grave. Por lo tanto, las personas deben de ir acompañados de alguien. A los que han estado en una cita oftalmológica y le han hecho ese examen, ya entenderán lo que siente el gato cuando se le aplica este medicamento. Otro de los medicamentos que también son supremamente dañinos, ya no directamente para los ojos del gato, sino para sus riñones, que son los filtros principales del cuerpo junto con el hígado, es la gentamicina. La gentamicina es un antibiótico también de amplio espectro que es nefrotóxico, o sea, daña los riñones, y también es ototóxico, quiere decir que los oídos también se pueden dañar. Si podemos evitar el manejo de este tipo de medicamentos en ellos, es lo mejor, porque a una persona que tiene sus riñones dañados se le hace una diálisis. En los gatos no manejamos diálisis, entonces son medicamentos que debemos de evitar por completo. Ahora vamos a hablar un poquito de los desparasitantes. ¿Por qué un desparasitante puede ser tóxico? Decía Paracelso que la dosis hace el veneno. Quiere decir que un medicamento, si tú lo manejas de manera incorrecta, puede terminar envenenándote. De hecho, si lo hablamos de otra manera, incluso las personas tienen sobredosis de analgésicos y de esa manera se quitan la vida. La dosis hace el veneno. Entonces, una de las principales causas de intoxicación en ellos es porque le dimos medicamentos sin saber exactamente cuál era la dosis. Doctora, es que yo le di solo un poquito de acetaminofén, le di un poquito de no sé qué, pero te dicen un poquito. Y la referencia de poquito puede ser este poquito o este poquito, dependiendo del tamaño de las cosas. Entonces, preferible preguntar, estar completamente seguro. Vamos a hablar aquí directamente de lo que son las permetrinas, o sea, estos productos que se utilizan para las pulgas. Entonces, nosotros estamos viendo aquí lo que es un medicamento en pipeta para pulgas, que son para los perros, pero no se deben de usar en los gatos. Lo mismo están los collares antipulgas, tenemos los jabones insecticidas que nos encantan porque es que vienen con el perrito, con el gatico, y se ven muy bonitos, pero medicamentos que contengan permetrinas, o sea, los que son para contra pulgas y garrapatas, los champús, algunos talcos, incluso cremas, como esta de uso humano que se llama Gamabenceno, pueden ser supremamente tóxicas. Ellos son supremamente
sensibles, susceptibles y se nos pueden terminar muriendo antes de que logremos solucionar el problema que está pasando con los gatos. Otro de los temas importantes aquí a tratar son las señales de enfermedad. ¿Cuáles son las señales de enfermedad en los gatos? Lo primero que podemos ver aquí es un video de un gato convulsionando, salivando bastante. Esto tiene una hiperreactividad, es decir, el veneno lo que hace es afectar el sistema nervioso y no permite que el cuerpo se pueda controlar, por eso el animal se azota de esta manera, por eso saliva de esta manera, porque tiene una sensación exagerada en su cuerpo. Dentro de esa misma convulsión que se está dando por un envenenamiento, por una intoxicación, podemos encontrar un animalito con vómitos y diarrea, no porque directamente tenga intenciones de hacerlo, sino porque su cerebro está completamente desconectado, no está mandando señales incorrectas y se presentan la diarrea y el vómito. Los temblores y la ataxia es el movimiento de estar así sacudiéndose sin poderse controlar, descoordinación en su movimiento. Recuerden que eso es como quien dice, el cerebro es el disco duro y es el primero que se afecta con las intoxicaciones. Aumenta la temperatura por ese mismo movimiento tan intenso. El cuerpo empieza a subir de temperatura como un mecanismo de defensa, y tengamos presente por favor que la fiebre es un mecanismo de defensa. El problema es que el cuerpo de todo ser vivo en términos generales, no solo de los gatos, tiende a tener mecanismos de defensa pero no a saber controlar hasta dónde llegar, porque la temperatura, la fiebre obviamente puede acabar con virus, con bacterias, con algunos tipos de infecciones, pero el cuerpo empieza a subirla de tal manera que va a causar un daño peor, va a tener dificultades respiratorias y como estamos viendo aquí, pues está este animalito en condiciones de envenenamiento. Y si nos ponemos la mano en el corazón, antes de ponerme a grabar durante 4 minutos a un gato convulsionando, debería de sencillamente, digamos que grabe para mostrarle al doctor, sí, 30 segundos. Y te llevas a tu gato para urgencias, porque existe algo que se llama la hora dorada. La hora dorada es ese tiempo que nosotros tenemos desde el momento en el que está sucediendo una intoxicación, un envenenamiento o un accidente, hasta el momento en el que se atiende en el centro médico veterinario. Esta primera hora es supremamente importante porque es el tiempo que tenemos para poder sacar del sistema del animalito el veneno que lo está afectando, tratar de controlar las condiciones de su cuerpo, evitar que se nos muera. Y cuando nos ponemos a hacer todo esto, aquí pudieron pasar tranquilamente 2 o 3 minutos de video, y durante esos 2 o 3 minutos, más el tiempo que demora el señor en vestirse para salir de la casa, llamar un vehículo o coger un bus o no sé, podemos estar hablando de que para cuando llegue al consultorio ya no vamos a tener 1 hora para atenderlo, sino que tenemos 10 o 15 minutos porque se demoraron 40 o 45 en llegar a consulta. Entonces, recomendación, dejemos los videos para despuesito, que después de que tú llegues con el animalito a consulta es mejor. Ahora, si ustedes saben exactamente cuál fue el veneno, que normalmente sucede cuando ponen venenos para ratas, ténganlo presente por favor, que lo primero que deben de hacer cuando vayan para urgencia es llevar el empaque del producto que están utilizando, porque esa es la mejor forma de poder saber qué medicamentos vamos a utilizar para estabilizarlos a ellos. En un caso de intoxicación viene el segundo medicamento que siempre debemos tener a la mano. En caso de intoxicación, y solo si el animal está consciente o en cierto nivel de conciencia como para ingerirlo, podemos utilizar agua oxigenada, 5 ml de agua oxigenada en 10 de agua, y se le da a tomar para inducir el vómito. Esto cuando estamos seguros que la intoxicación no lleva más de 1 hora y que estamos seguros que es por un producto que no es cáustico y que no es de pronto si se tragó un cuerpo extraño, se tragó una tapa, se tragó una aguja, porque les encanta tragarse los hilos y se vienen con ellos las agujas. Entonces en ese caso obviamente no podemos, solo si está en condiciones suficientes de conciencia como para soportarlo. En este caso el carbón activado se llama Enterex. Vamos a diluir un sobre de estos de Enterex en 40 ml de agua y le vamos a dar por vía oral, y vuelvo y recalco, por favor, solo si está consciente.
iniciando con 5 ml y arrancar inmediatamente el traslado hacia el médico veterinario. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el carbón lo va a curar. El carbón lo que hace es capturar ese veneno que hay ahí después de haber inducido el vómito con agua oxigenada, captura lo que pueda quedar de residuos de tóxicos y lo ayuda, pero es indispensable la toma de una vía venosa, de colocar líquidos que solo el médico sabrá cuáles son los correctos para el gato, y de pronto entrar a tener que sedarlos o hacer algún tipo de tranquilización dependiendo del caso y de lo que esté sucediendo. ¿Cómo actuar? Cuando yo tengo un gato en esas condiciones como el que acabamos de ver en el video, es importante tener a la mano una toalla. Siempre recuerden que los gatos tienen armas tanto en su hocico como en sus manos, y estamos hablando de una situación de envenenamiento en donde ellos no son conscientes y su cerebro no está en capacidad de identificar que estás queriendo ayudarlo. Entonces es importante tener guantes de carnaza, ¿sí? Vendas, gasas, agua oxigenada, el termómetro digital del que hablábamos y un esparadrapo, no para ponérselo directamente, sino porque si en caso de que el gato se esté moviendo de más, tú coges y lo envuelves como un tabaco con esa toalla y con el esparadrapo aseguras para que el gato no se salga de ahí y se contenga. Es importante también mantener el Enterex o el carbón activado. Guantes de protección es indispensable, teniendo presente, como estamos viendo en la imagen, entre más largos los guantes mejor. Estos de carnazas porque te protegen de arañazos y de mordeduras, porque los gatos se protegen ellos con arañazos y con mordeduras. Entonces, para evitar que nos lastimen, utilizamos los guantes de carnaza. Que quede en el acta, por favor, que no quiere decir que no vayan a lograr perforar, porque a veces pasa. Lo que nos ayuda a la carnaza es que no hagan un roto, no perforen, no lastimen la piel. Entonces, esa es una manera. Ahora, la sujeción de los gatos es supremamente importante. Si nosotros hemos visto esos videos tiernos de cuando la gata está llevando los gatitos, ella los coge por la nuca y normalmente ellos se quedan quietos mientras la mamá hace el traslado desde el punto A hasta el punto B. Esto lo hacen o reaccionan todavía los machos. Los machos suelen ser un poquito más sumisos a la hora de sostenerlos desde este punto, pero es supremamente importante tener presente que las hembritas no son tan fáciles de manipular. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es con esa misma, a la hora de suministrar el carbón activado, es con esa misma toalla que les acabo de decir, envuélvanlos como un tabaco, aprieten un poco, obviamente pues no creo que vayan a llegar a ahorcar con una toalla, pero sí lo suficiente para que el animal se quede quieto. Cuando yo tengo el animal en estas condiciones es mucho más fácil levantar o agarrarlo por la nuca, levantar el mentón para poderle suministrar un medicamento. Cuando nosotros vamos a suministrar medicamentos, tengan presente por favor que jamás se deben de disparar directamente hacia el hocico. ¿Por qué? Porque pueden irse por vías respiratorias y terminamos broncoaspirándolos. Lo que tenemos que hacer es, ya sea por dentro del carrillo, que se llama el cachete de los gatitos, colocar la jeringa por un lado e irla dando de porciones pequeñas para que vaya tragando, o en su defecto abrimos el hocico y disparamos la jeringa hacia el techo hacia el paladar, hacia el techo del hocico, y allí vamos aplicando para que en el momento en el que golpee caiga y el animal trague. Son cositas que podemos ir teniendo presentes. Vamos a hablar de lo más importante, porque este me parece que es el tema más importante. Créanme que a la hora de la manipulación y el transporte de los gatos es más sencillo. Normalmente cuando ellos están accidentados en carreteras, son muy pocos los que sobreviven. Vamos a detectar más que todo lo que son señales de enfermedad y vamos a hablar del FLUD. El FLUD es la enfermedad más común en los gatos. Es una obstrucción de las vías urinarias y sus signos más evidentes son los maullidos constantes e insisten en asumir una posición de deposición, o sea, como si estuvieran haciendo popó. Es que va varias veces a la arena y no hace nada. Nosotros vamos a mirar aquí en las diapositivas que tenemos un animalito en una posición normal, que es la posición de postura para orinar, y vamos a ver un dibujito aquí de lo que es una postura de dolor que cambia completamente. El animalito tiene la espalda arqueada, los músculos están tensos, está empinado. Cuando ellos están haciendo el chichi normal, están relajados. Cuando están tensionados, están literalmente empinados.
Y las patas delanteras también cambian de posición. Vamos a ver que se quejan, agachan la cabeza. Entonces lo primero que vamos a hacer es lo que tengo aquí presente, mostrarles en términos generales a partir de un video, porque cuando se es visual es mucho más fácil. Vamos a mirar este video sobre lo que consiste el FLUT. Para las personas que son sensibles, los invito a evitar esta parte del video si gustan. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar lo que pasa en veterinaria cuando nos presentan, nos llegan estos animalitos. Entonces, ¿por qué es tan importante que el propietario pueda detectar una enfermedad a tiempo? Es para que no tengamos que llegar a esto que... Todo esto se puede prevenir con cosas tan sencillas como mantener el arenero limpio, darle la comida, controlar la dieta. Tengan presente que no siempre el alimento más barato es el mejor, así les guste a ellos, porque el problema es que los alimentos económicos, que ya será pues una clase de nutrición que hablaremos después, vienen con base en grasa más que en proteína, y entonces empiezan los animales a subir de peso más de la cuenta. Teniendo en cuenta esto, entonces seguimos con el tema. Vamos a hablar de otro de los problemas de los gatos, que es otra de las señales de enfermedad. Nos estamos refiriendo a lo que es la hiporexia o la anorexia. Es decir, cuando comen muy poco o definitivamente no están comiendo nada. Se me han presentado muchos casos en donde me llegan con los gatos supremamente preocupados porque no quieren comer. ¿Sí? Tengan presente. Los gatos son de un metabolismo supremamente rápido, por lo tanto un animalito que se tarda, que no come en el transcurso de su día, no quiere decir que tú tienes que estarle sirviendo comida todo el día, sino medir lo suficiente para que al menos 2 veces al día, si es un adulto, o 3 veces al día, si es un menino o cachorrito, esté comiendo. Ellos normalmente aprenden a controlar la cantidad de comida o a comer sus porciones pequeñas. Entonces, si tú sirves una de las comidas y él se salta esa comida, no quiere comer, si tú le ofreces un snack o lo que son las dietas húmedas, los snacks son estas galletitas que saben tan bueno, o estas dietas húmedas, y ves que el animalito no te quiere recibir, entonces es porque estamos teniendo un problema serio, algo delicado, y debemos de inmediatamente comunicarnos con el médico veterinario. Aquí entra a jugar lo primero, que es el analgésico. No dárselo sin haberle preguntado primero al doctor. ¿Por qué? Porque sucede que a veces, por alguna razón, cuando están jugando se golpearon, se hicieron alguna herida o jugando entre ellos se lastimaron, y el dolor a ellos les afecta muchísimo. He visto a muchísimos gatos que literal por un dolor se dejan morir de hambre y terminan haciendo una cosa que se llama lipidosis hepática. Eso en términos más para entender es que el hígado se llena de grasa, algo similar a una cirrosis, y se nos terminan muriendo los animalitos literalmente por hambre. Entonces es indispensable llamar al doctor y decirle: doctor, mire, él pesa tanto y está en estas condiciones. Por eso siempre hago y recalco mucho la confianza con el médico veterinario, porque no siempre en realidad las enfermedades o los signos son una urgencia y se pueden solucionar con un analgésico. Entonces, tú tienes esa confianza con el médico veterinario, eres un propietario responsable, llevas a tu mascota a desparasitaciones, a consultas de control y todas estas cosas. Entonces, van a tener la confianza como para que él te diga: no, no es una urgencia, intenta que se tome estas gotas, y él te dirá cuántos de acuerdo al peso del animal, y normalmente responden. Si no sucede, entonces ya uno sabe que debe llevarlo inmediatamente al veterinario. Conclusión: si dejan de comer, hay alarma ya, y no podemos darle tiempo, voy a esperar a ver si mañana desayuna. No, algo no está bien y él debe inmediatamente ser dirigido al médico veterinario. Bueno, así terminamos la primera videoconferencia, primeros auxilios para gatos. Déjenme por favor en los comentarios las preguntas que tengan dudas, con mucho gusto las resolveremos. Espero les haya gustado y nos vemos para la siguiente videoconferencia, que será primeros auxilios veterinarios para perros. Yo soy doctora Pao Cas y dígalo conmigo: que arda Troya.